Así que te saludo en nombre de todos y te doy la bienvenida y las gracias por esta entrevista. Gracias a ti Osvaldo, la verdad que un placer muy grande. Quería comenzar presentando a Mario. Mario es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en 2008, doctor en Antropología por la Universidad Ramón Virgili de Tarragona del 2012, en Psicología por la Universidad Ramón Llull del 2015, en Historia por la Universidad de Lérida del 2016 y en Teología por la Universidad de Murcia en 2018. Algunos de los libros sobre orígenes judíos del cristianismo y el judaísmo de Jesús que Mario ha escrito son los que podemos ver aquí, como Las raíces judías del cristianismo, El judaísmo de San Pablo, El judaísmo de Jesús y Sinagoga e Iglesia, por nombrar algunos de los más importantes. Bueno, Mario, bienvenido nuevamente a esta entrevista. Quisiera comenzar haciendo la primera pregunta y dentro del contexto de esta línea de tiempo que estoy mostrando, que parte desde el antiguo templo de Jerusalén allá por el 1250 a.C. y pasa por un hito tan importante como el escrito de Isaías en el 700 a.C. ¿Realmente Jesús existió para ti? Mira, para mí sí existió, lo que pasa que la pregunta presenta un problema mucho más grande si Jesús existió o no, porque la pregunta podría ser extensiva a muchísima cantidad de personajes del Antiguo Testamento. ¿Abraham existió? La única prueba que tenemos es el texto bíblico. ¿Isaac existió? La única prueba que tenemos es el texto bíblico. ¿Noé existió? La única prueba que tenemos es el texto bíblico. La verdad que podríamos hacer la pregunta si Jesús existió con todo el texto bíblico prácticamente entero, porque no tenemos otra fuente que nos diga quién existió en el Antiguo Testamento. Es decir, ¿Moisés existió? ¿Quién sabe? Porque la prueba única que tenemos es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hacer la pregunta de si Jesús existió es una pregunta que lleva a un montón de preguntas o a una gran pregunta de cuánta cantidad de personajes del propio Antiguo Testamento, de la Biblia, habrían existido. ¿Qué pienso yo más allá de la primera reflexión? Porque la primera reflexión es importante, ¿no? La Sí. segunda reflexión es que si Jesús existió o no existió, podría quedar de lado porque todas las enseñanzas atribuidas a Yeshua de Nazaret son enseñanzas judías de aquella época. Entonces, si decimos que Jesús no existió y que el personaje hipotéticamente fue inventado, cosa que no creo, yo creo que sí Jesús existió, pero si decimos eventualmente que Jesús no existió, sí se recopilaron con el nombre de Jesús una gran cantidad de enseñanzas que pertenecen al judaísmo del siglo I antes de Cristo y II. Es decir, que en realidad podríamos decir que las enseñanzas de Jesús sí existieron. Que haya existido o no haya existido, de acuerdo a las enseñanzas, indudablemente un judío rabino pudo haber impartido estas enseñanzas y 100%, seguramente. Yo creo que Jesús existió indudablemente porque todas sus enseñanzas están conformes y son equivalentes a la época en que Jesús vivió en el marco del judaísmo del siglo I. La siguiente pregunta es, ¿Yeshua es el verdadero nombre de Jesús para ti? Bueno, en realidad aparece también en un texto del Talmud el nombre de Yeshu, pero en general prácticamente podríamos decir que Yoshua era el nombre que se utilizaba en aquella época, ¿no? Entonces Yoshua es un nombre que ya viene, por supuesto, en español nosotros lo llamamos Josué, sería la traducción del término Yoshua, pero indudablemente así podría ser escrito. Yoshua era un nombre muy típico de la época, como el nombre Miriam, por ejemplo, que se denomina María en el castellano. Eran nombres muy típicos de los judíos de aquella época y Yoshua es un nombre típico más. De hecho, Yoshua es un nombre actual dentro del pueblo judío. Mucha gente también se llama con este nombre en hebreo. Con lo cual, indudablemente, si fue escrito de algún modo, fue escrito de este modo. Ok, Mario. ¿Jesús fue un esenio o un fariseo para ti? Bueno, para mí Jesús no fue esenio, pero tiene enseñanzas esenias y sobre todo creo que fue fariseo. Es decir, quiero que la gente pueda tratar de comprender la división entre los grupos, porque si no, es como muy difícil. Uno no nace esenio o queda esenio para siempre. Uno no nace fariseo y queda fariseo para siempre. En el judaísmo del siglo I antes de Cristo y el siglo I, los judíos podían ir optando por diferentes grupos. Podía existir un judío saduceo que eventualmente comenzara a pensar como un fariseo y cambiara de grupo. Por lo tanto, en Jesús encontramos enseñanzas esenias, lo cual nos lleva indudablemente a que Jesús participó de alguna comunidad esenia en algún momento. Esto no quiere decir que
que sea esenio, pero que sí participó de las comunidades, y indudablemente era fariseo porque prácticamente todos los puntos en el que él se mueve ideológicos pertenecen al fariseísmo. La interpretación rabínica, el llamarlo rabino, la idea de la resurrección posterior de él. Básicamente podríamos decir, si yo le atribuyo una adscripción a un grupo, indudablemente es al fariseísmo. Es decir, para mí Jesús indudablemente fue un fariseo. ¿Pudo haber sido esenio en algún momento en el sentido de que pasó por algún grupo? También, seguramente. Pero no se pueden tomar esenio, fariseo, saduceo como conceptos dogmáticos de adscripción, porque los judíos podían ir cambiando de grupo. Entonces también se puede especular que Jesús tiene enseñanzas, inclusive te diría hasta saduceas en algunos puntos. Cada rabino en el siglo I y con posterioridad hasta la actualidad puede ir tomando de diferentes grupos influencias. Entonces no hay una adscripción directa, dogmática, cerrada a un grupo, sino que cada judío de aquella época podía ir cambiando de grupos o eventualmente podía tener un programa donde ideas de uno u otro grupo se unieran a ese programa. Y eso no puede adscribir a un rabino automáticamente un movimiento. ¿Por qué decimos que es fariseo? Los apoyos que va a tener en el Sanedrín, como José de Arimatea o Gamaliel posteriormente en Hechos de los Apóstoles, son personalidades de alta alcurnia que pertenecen al Sanedrín y que son fariseas. Y además también porque al ser llamado rabí y cada rabí puede tener su proceso de interpretación, de exégesis de la Torá, esto lo hacían eventualmente los fariseos. Y los fariseos también eran dados al debate entre los rabinos, entre las escuelas. Por eso cuando Jesús se encuentra con los fariseos, visto del lado de los fariseos se encontraban con el fariseo Jesús. Es decir, en realidad también Jesús, si él entraba en el debate, estaba admitiendo el debate que era típico del fariseísmo. En el esenismo, por ejemplo, no había debate, había un maestro al que se le obedecía. Y entre los saduceos, la aplicación de la Torá era literal. Si en Jesús y en su grupo, en Yeshua, vemos permanentemente un debate con otros grupos fariseos, es que él aceptaba el debate que los grupos fariseos de alguna manera imponían. Por lo tanto, podemos decir que era fariseo, en su mayor, digamos, en el mayor contenido, ¿no? En su mayor contenido. El problema del celotismo es que el celotismo es una actitud nacionalista judía que puede ser llevada a la práctica como una rebelión militar contra el Imperio Romano o puede ser un celotismo ideológico, no llevar en la práctica una revolución contra el Imperio Romano, pero ser un celote pasivo. Es decir, si nosotros entendemos que era nacionalista, por eso la definición de celote es una definición que hay que ir con cuidado. Porque ¿qué es un celote? ¿Un nacionalista judío o un nacionalista judío que toma las armas? Porque podríamos decir que todo el movimiento fariseo era nacionalista y eso entonces adscribiría a todo el mundo al movimiento celote. Por tanto, en el momento en que Jesús dice, yo solamente he venido a las ovejas descarriadas de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, podríamos decir que Jesús adscribe a un movimiento nacionalista. Él no se va del mundo judío hacia el mundo gentil, como va a hacer luego San Pablo. Entonces, lo que queda claro es que Jesús es un nacionalista. Ahora, si a los celotes lo llamamos nacionalista, podríamos decir que Jesús es celote, porque tiene ideas nacionalistas. Pero los celotes no es solamente una ideología nacionalista, sino un nacionalismo agresivo, es decir, querían rebelarse contra Roma. Y en este punto, aparentemente, Jesús no toma esa posibilidad de guerra, sino que toma justamente el camino de la paz, pero sí seguramente algunos de sus acólitos, principalmente Judas, seguramente podrían llegar a ser celotes y viendo que este Mesías no tomaba las armas y no tomaba una decisión de una rebelión militar contra Roma, probablemente pudieran haberlo traicionado. Por lo tanto, la posibilidad es, Jesús era nacionalista. A la pregunta si era nacionalista, sí. A la pregunta de si era celote, indudablemente no tenemos ningún tipo de prueba que haga, de alguna manera, nos afirme o nos valide una posición celote por parte de Jesús. ¿Cuál es la originalidad del mensaje de Jesús? Yo podría decir que hay dos originalidades, pero tengo temor a hablar de originalidad en el contexto de que la originalidad luego sirvió como excusa para la independencia del cristianismo. Por tanto, el concepto de originalidad es un concepto peligroso, en el sentido de que cada rabino es original, porque cada rabino, muchos de los rabinos tienen ideas originales. Por lo tanto, si yo afirmo que Jesús era original, tengo temor a crear una excusa ideológica para el que el cristianismo luego diga que dada la originalidad de Jesús,
el cristianismo pueda adquirir su independencia. El problema de esta pregunta que tú me haces es cómo termina la respuesta, la consecuencia de la respuesta que yo pueda dar. Si originalidad permite ser una excusa para la aparición de una nueva religión, de todos los rabinos pudiera salir una nueva religión, porque la gran mayoría tienen ideas originales. Por lo tanto, yo puedo afirmar que Jesús era original en el contexto de lo multifacético del judaísmo del siglo I, pero no entendida la originalidad como excusa para la independencia posterior del cristianismo. Lo digo dado de que toda nueva religión lo que quiere hacer es tomar la originalidad como elemento fundante de la nueva religión. Sí, para mí Jesús es original, no con la originalidad, nuevamente te reitero, de que sirva como excusa para la aparición de una nueva religión, porque Jesús no quiso formar una nueva religión. Él nació, vivió y murió como judío. Por lo tanto, él nunca se fue del judaísmo. Y por lo tanto, ¿qué originalidad tiene? Es una originalidad consagrada a la idea del reino de Dios, a la era mesiánica, una era de paz. Esa es la originalidad. Y para mí la segunda originalidad es realizar una exégesis realmente brillante del texto de la Torá que lo pone entre los más grandes sabios del pueblo de Israel. En ese sentido, Mario, en Mateo 5, del 17 al 20 dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una iot ni una coma pasarán de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrará en el reino de los cielos. El texto claramente lo que me está diciendo es que Jesús es un observante de la Torá, que nunca se va del judaísmo y que todo cristiano 2000 años después leyendo ese texto se despierta por la mañana sabiendo que es judío. En Marcos 12, del 28 al 34, también menciona cuál es el primer mandamiento de todos, dice Jesús. Y él dice, el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que este mandamiento viene de Deuteronomio 6:4, ¿no es así? Este mandamiento es el principal principio de la fe judía, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, lo cual implica el monoteísmo estricto del judaísmo. De aquí a la Trinidad hay un largo trecho. Por lo tanto, Jesús en ningún momento habla de la Trinidad. Y cuando lo hace al final del texto de Mateo, parece ser una interpolación del concilio de Nicea del 325. Y probablemente todavía posterior, porque el concilio de Nicea no crea en la Trinidad, sino el de Constantinopla, del 381. Con lo cual, ¿qué vemos aquí? A un rabino judío que cree estrictamente en el monoteísmo de un solo Dios, y por ese motivo, los cristianos que leyeron de manera literal este texto, se levantan por la mañana y dicen: yo sigo a un Mesías judío, y por lo tanto, si quiero seguir el mandamiento de quien es considerado para los cristianos el Mesías, tienen que seguir la Torá, la ley de Israel y la enseñanza fundamental. Luego, claro, luego vino Pablo con otra estrategia, con otro objetivo, y a partir de las cartas de Pablo podríamos decir que se crea el cristianismo derivado del judaísmo helenístico. Pero Jesús no pertenece al judaísmo helenístico, aunque tiene la influencia del judaísmo helenístico, porque el libro de la sabiduría y el eclesiástico en sus enseñanzas lo influyeron mucho. Es decir, que estos libros que provienen del judaísmo de raíz griega, de la cultura griega, sobre todo de la ciudad de Alejandría, hicieron, de alguna manera, tuvieron influencia sobre él. Pero en ningún momento podemos decir que Jesús se va del pueblo judío, se va de la fe judía y está creando una nueva religión. Si el cristianismo van a ser muchos años después, yo te diría, me atrevo a decir luego de todas mis investigaciones, que prácticamente un siglo después de la desaparición de Jesús, podemos empezar a hablar de la existencia del cristianismo a mediados del siglo II. Aquí también en el versículo 31 hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo ya estaba en Levítico 19:18. Quizás no todos los amigos se han dado cuenta de esto. Claro, no, porque tú estás hablando Sí, de cuál es la originalidad, ¿no? Aquí, en lo exacto. que tú estás planteando, no hay originalidad. Es más, yo en el judaísmo de Jesús, justamente lo que hago es coger una enseñanza de él y mirar en la tradición judía y en los textos de la Torá y en los textos del judaísmo helenístico que otras tradiciones son similares. Y te podría decir que el 100% de las enseñanzas de Jesús no son originales, pero originalidad
a qué se refiere, porque en el fondo podríamos decir que nada es original. ¿Original a qué se refiere? Originalidad, a mi modo de ver, es cuál es el planteo, cuál es el carisma personal también de la persona que lo está llevando a cabo. Hay otros elementos en la originalidad. De todas maneras, si tú analizas las parábolas, dejando este texto que para mí es fundante en el pensamiento de Jesús, todas las parábolas están en dirección a la instauración del reino de Dios de manera pacífica. Es decir, podríamos advertir que era totalmente mesiánico. Luego entraríamos en el debate de si él se creía o no el Mesías, cosa que también quedaría en el aire, porque en algunos textos Jesús habla de que va a venir el Hijo del Hombre a salvarnos y parece que no hace referencia a sí mismo. A veces está haciendo referencia como que va a venir otro y que no es él, sino que él fue declarado Mesías posteriormente por sus seguidores. Así que yo, más allá de si Jesús tuvo autoconciencia mesiánica o no, o sus seguidores lo declararon Mesías o no, lo que queda claro es que estaba impulsando la era mesiánica. Pero al final la pregunta es ¿qué judío en la historia no impulsó la era mesiánica? Porque en realidad todo judío en la historia trata de impulsar la era mesiánica. En este sentido también adscribe totalmente a los elementos dentro del judaísmo, no solamente por su fe fundante, sino también porque en realidad lo que está haciendo es trabajar para el Tikkun Olam, lo que nosotros en Cábala llamamos la redención del mundo. Así que ya tienes un elemento clave de la influencia de la mística judía llamada Cábala en Jesús. Si él es una persona mesiánica que quiere traer la redención, está trabajando para el Tikkun Olam. Y en la Cábala, el elemento fundante de la Cábala es la rectificación del mundo, el Tikkun Olam. Si Jesús, todas sus parábolas van en camino a la rectificación del mundo, al Tikkun Olam, podemos decir que prácticamente todo su discurso tiene que ver con la Cábala. Es que en este versículo de Marcos 1, versículos del 40 al 44, también me llama la atención el respeto que tiene por la figura del sacerdote. Cuando dice, mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio a ellos. Me llama mucho la atención el respeto que tiene por la figura del sacerdote del templo. Y porque como judío del siglo I respetaba el ritual del templo, es decir, el templo de Jerusalén, con su dinámica, con su mecánica de los sacrificios, es verdad que quizás una persona que viene del cristianismo y ve esto dice, pero Dios mío, quiere decir que Jesús observaba la ley de Moisés no solamente en términos de interpretación, sino en términos de observancia real en relación al templo, digamos, al culto del templo. Pero como rabino del siglo I, ningún rabino del siglo I hubiera ido contra el templo. Sí iban contra las injusticias o corrupción que se producía en el templo, pero no en el templo como institución. Cuando él va contra las mesas de los cambistas, porque los cambistas estaban realizando una especulación económica en el cambio, del cambio para ofrecer sacrificios, él está contra la corrupción de algunos comerciantes del templo, pero nunca contra el templo. Por lo tanto, contra al templo en sí mismo, como la mecánica del ritual y como rabino del siglo I, él lo respetaba absolutamente. Y yo encuentro la importancia del contexto histórico, porque si uno esto lo lee sin tener el contexto histórico, podría pensar que ve al sacerdote católico a ofrecer lo que mandó Moisés y todo se... Claro, entiendo lo que tú Claro, dices. Si un sí, cristiano está leyendo esto, el problema que tenemos aquí claro. es que a Jesús se lo ha cristianizado. El Es, problema que tenemos aquí es que a Jesús se lo ve desde los ojos cristianos. Un cristiano difícilmente entiende a Jesús porque el cristiano está en el cristianismo, que es una religión que nació en el siglo II, y Jesús está en el marco del judaísmo. Por lo tanto, a Jesús hay que entenderlo desde el judaísmo, no desde el cristianismo, porque el cristianismo es un resultado, un producto religioso posterior. Entonces, claro, cuando un cristiano quiere entender el Nuevo Testamento con las gafas del cristianismo, no entra Jesús dentro de ese contexto, porque Jesús es judío. Entonces, las gafas cristianas no pueden ver a Jesús. Entonces, terminan viendo al Cristo de alguna manera trabajado por la teología a partir de los padres de la iglesia y no terminan viendo al Jesús histórico como el judío que fue. Por lo tanto, yo creo que lo que está sucediendo hoy, Osvaldo, es que ya la gente lee, no como tantos siglos de analfabetismo donde la gente no leía. Y por tanto, cuando la gente lee, se da cuenta que Jesús era judío. Y se levanta a la mañana cumpliendo lo que decía San Pablo en Romanos 2:29, que decía la circuncisión es la circuncisión del corazón y uno es judío por su fe, por su sentimiento. Y la definición que trae Pablo es de judío, no de cristiano. Por lo tanto, ¿qué está pasando hoy? Lo que está pasando es muy simple. Todo cristiano que profundiza en el texto del Nuevo Testamento
estudio y profundice en Jesús, ¿con qué se va a encontrar? Sorpresa, después de 2000 años, con el judaísmo. No se va a encontrar con otra cosa. Y la pregunta de un cristiano es, ¿cómo es posible que se haya creado una religión diferente al supuesto fundador de mi religión? Porque el cristiano dice, estoy siguiendo a un Mesías que es judío, que cree en un Dios judío, y cómo yo soy de una religión diferente a la religión de este Mesías. Entonces, en el momento que un cristiano se plantea esto, se derrumban 2000 años de teología de un plumazo, y el cristiano lo que quiere es realmente ser parte de Israel, pero no solamente porque Jesús fue judío, sino porque además en las cartas de Pablo, el propio Pablo dice que los gentiles que se van a unir a Israel van a ser ramas injertadas al olivo de Israel, como lo dice en Romanos capítulo 11. Entonces, aquí la situación es muy importante. La situación es muy importante porque el proceso de alfabetización de miles y millones de cristianos en el mundo va a hacer que en pocos años tengamos miles de millones de judíos. Es decir, vamos a tener miles de millones de judíos que entienden que Jesús era judío. Y esto va a ser una gran revolución, en el sentido de que va a ser la primera vez en 2000 años donde la gente va a leer el texto bíblico. Recuerda que en la Iglesia Católica la Biblia estaba prohibida hasta prácticamente la década del 50 del siglo pasado para su lectura. La lectura solamente la tenían que leer los sacerdotes. Entonces lo que va a suceder es muy simple, lo que yo llamo la migración hacia el judaísmo. Personas católicas que pasan al evangelismo, movimientos evangélicos que pasan al mesianismo judío y mesiánicos judíos que entran al judaísmo. Se está dando lo que yo llamo la apertura de la cebolla, es decir, se va cayendo la cebolla en el sentido de que la primera capa de la cebolla es toda la cantidad, digamos, de santos, de vírgenes que de alguna manera ha creado la Iglesia Católica. Eso, cuando se entra al mundo evangélico, se va a lo literal. Pero claro, cuando alguien lee literal, cuando el evangélico lee lo literal, se da cuenta de que Jesús observa la Torá. Por lo tanto, el evangélico pasa al mesianismo judío y le queda a Jesús como el Mesías. Ya prácticamente vuelve al judaísmo. Con lo cual, lo que está sucediendo, indudablemente, es algo que en el momento en que el mundo se alfabetizara, iba a suceder. La gente va a tener que reconocer que siendo Jesús judío, un cristiano sigue un judío, por lo tanto un cristiano es judío en su interior. De todas formas, está la complicación de la cantidad de traducciones tan altas que existen del Nuevo Testamento y el poco acceso a los textos originales y también en la mente de la gente ponerse en el contexto de esa época. Yo creo que esas son las dificultades mayores. Yo creo que también hay otra dificultad mayor y es la dificultad emocional. La dificultad emocional yo te diría que es la dificultad mayor, porque una persona que fue educada en el cristianismo de pequeño y que se desarrolló dentro del cristianismo, que a los 40 o 50 años esté leyendo el Nuevo Testamento y se dé cuenta que Jesús es judío, es muy fuerte el golpe de llegar a decir yo soy judío. Es decir, hay una cuestión emocional de no romper con el cristianismo, a pesar de que un cristiano sabe que está siguiendo un Mesías judío, porque no pueda romper con la educación que ha recibido. Por lo tanto, el problema es emocional. Cuando un cristiano se levanta a la mañana y dice, pero Jesús enseñó el judaísmo, enseñó la observancia de la Torá, y por lo tanto yo en realidad soy judío, en ese momento es un momento de quiebre muy grande, porque la persona en el cristianismo siempre asoció el judaísmo a Judas, no a Jesús. Es decir, siempre asoció el judaísmo a algo negativo, no a algo positivo. En ese sentido, en Mateo 10 hay un mensaje un poco distinto de Jesús. Piensen que he venido para traer la paz a la tierra. Dice. No he venido para traer paz, sino espada, porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Sin embargo, uno descubre que esto el profeta Miqueas en el 800 a.C. había dicho prácticamente lo mismo. ¿A qué crees tú que se debe este mensaje que está en el... Porque este mensaje es el mensaje apocalíptico hebreo de la era mesiánica. Nosotros sabemos en la era mesiánica que esta profecía se va a cumplir, es decir, que los hijos lucharán contra los padres. Esto es un mensaje claramente mesiánico. Antes de la redención del mundo va a haber muchas peleas entre las familias, entre la gente, muchos conflictos. Lo estamos viendo ahora claramente. Con lo cual, lo que está diciendo Jesús en relación a estos profetas de Israel es clara la tendencia mesiánica, lo que nosotros en Kabbalah llamamos los dolores del parto, de la era mesiánica. Es decir, Jesús está hablando ahí de otro concepto de la Kabbalah, los dolores del parto del Mesías, los dolores del parto del reino de Dios. Nosotros sabemos desde la tradición judía de que antes de la llegada mesiánica tiene que haber grandes convulsiones entre las familias. A esto está hablando, no está hablando como de una guerra en sí misma, una guerra de tipo militar. Este
texto está hablando de una guerra interior entre las familias, peleas entre hermanos, entre padres e hijos, está hablando de conflictos interfamiliares. Y eso constituye el concepto de los dolores del parto anteriores a la era mesiánica. Por lo Claro, tanto, pero está en concordancia con los profetas y está en concordancia con la idea de cuando llegue la era mesiánica. Todo el problema aquí que nosotros tenemos con respecto a Jesús, los profetas y con respecto a quien te habla, es en realidad que donde estamos todos perdidos es cuando aparece la era mesiánica. Este sería el gran exacto. problema que tenemos todos, el gran problema que tenemos todos. Por eso yo creo que desde la Kabbalah nos queda claro que la era mesiánica empieza con uno mismo, con la transformación personal del Mesías interior. Es decir, cuando yo puedo respetar a mi padre y cuando mi hermano me pueda respetar a mí, entonces comienza a realizarse la era mesiánica en mi alma. Y en ese sentido, en Mateo 7 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús, ¿a qué se refiere con el reino de los cielos y a qué Padre se está refiriendo ya más desde el punto de vista de la Cábala? Mira, el tema es el siguiente. Esto es una frase muy interesante porque pone en tela de juicio la fe teórica que luego van a tratar los exégetas del cristianismo con respecto a Pablo. Fíjate que no es el que confiesa Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es una acción ética en la realidad de la materia. Y esto enmarca totalmente en el campo del judaísmo, porque estamos hablando de una mitzvah, de un precepto ético. Lo que está diciendo Jesús es, no teoricen en mi nombre, Señor, Señor. Que no exista una teoría, que exista la acción práctica. Por eso a mí esta frase, este versículo que tú pones acá, está en concordancia directa con lo que sucede con la parábola del buen samaritano. A ver, ¿el buen samaritano era judío? No, era samaritano. ¿El buen samaritano se bautizó? No, no le pidió el bautismo. ¿El buen samaritano se confesó en la Trinidad? Tampoco. ¿El buen samaritano entró en una iglesia? No había ninguna iglesia. El buen samaritano no iba ni al templo de Jerusalén, porque siendo samaritano no era judío y por lo tanto entendía que el templo de Jerusalén no iba. Es decir, el buen samaritano no era cristiano, no era judío, era solamente samaritano y por lo tanto él no confesaba ni que Jesús era el Mesías en la parábola, porque no le hace decir Jesús al buen samaritano y él confesó que soy el Mesías. ¿Qué hizo el buen samaritano? Curó al herido. Es la voluntad del Padre, la acción real en la experiencia de la materia. Entonces lo que está diciendo Jesús ahí es, este alcanzó la misericordia, este alcanzó el reino de los cielos, porque hace la voluntad del Padre. ¿Qué hace la gente? La gente sigue incumpliendo ese mandamiento del versículo 1 de Mateo 7, porque creen que por la declaración de fe mesiánica la gente se salva. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Jesús está contra la idea de la declaración de la fe. Está hablando de la voluntad del Padre en el acto, en la mitzvah, en el precepto ético. Está Jesús definiendo que el que llega al reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre, no el que cree, sino el que hace. Por lo tanto, ideológicamente, la ideología de ese texto de Mateo 7:21 está en relación directa con la carta de Santiago. Demuéstrame tu fe sin las obras, que yo te demostraré la fe con mis obras. Es decir, las obras son las determinantes de la cuestión de la fe. Por eso Pelagio, cuando hablaba de que las obras eran importantes frente al tema de San Agustín con el tema del pecado original, el cristianismo avanzó por una fe teórica, que esa fe teórica no se puede ver en la acción práctica, y se tiene que ver en la acción práctica. Por lo tanto, el capítulo, este versículo que tú estás citando, te felicito porque es fundamental traerlo, porque está marcando una diferencia muy importante entre la fe teórica, en decir yo soy cristiano por la fe, y por la fe en qué, es como un acto mágico. Es decir, fíjate que muchos cristianos, sobre todo en el mundo evangélico, dicen estamos contra la magia. Estamos contra la magia. La magia y la superstición es diabólica, pero no es un acto mágico creer que un judío hace 2000 años en la cruz murió por tus pecados. Esto también es un acto mágico, es un acto de magia, porque eso es una superstición, porque es un acto también de fe, por lo tanto también es un acto mágico. Esto no es un acto mágico lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que es la conducta ética la que lo está salvando. Lo dice en la parábola del buen samaritano y lo dice cuando dice hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, la segunda reflexión tuya, aquí entramos en un tema muy complicado para saber quién era el Padre.
porque tenemos, como tú sabes, en términos de Kabbalah, al dios de la Merkabah, en Keter del universo de Briah. Aquí entramos en algo muy específico, esperemos que la gente comprenda, porque es de una Kabbalah muy avanzada lo que tú estás planteando, y por lo tanto tengo miedo que la gente se pierda. O si estamos hablando de la Ein Sof, del infinito. Y entiendo que en la época de Jesús, en el siglo I, estamos hablando del Padre, es decir, del Dios del carro de fuego, es decir, estamos hablando del Dios de la Merkabah, es decir, no estamos hablando del Dios infinito, porque el Dios infinito es una elaboración posterior. ¿Por qué yo creo esto? Porque la tensión del binitarismo entre el Dios infinito y el Dios de la Merkabah se da en el cuento de los cuatro sabios que aparece en la Kabbalah, donde Elisha Ben Abuya habla de que él está confundido entre el Dios infinito y el Dios de la Merkabah. Es decir, que en ese momento, en el judaísmo del siglo II, no quedaba claro si Dios era finito y era el Dios del carro de fuego, o es un Dios infinito que está sobre el Dios del carro de fuego. Ahora, el cristianismo posterior, siguiendo en esto al fariseísmo, es decir, siguiendo al judaísmo mesiánico, va a situar al Mesías en el carro de fuego, como el fariseísmo había situado a Enoc o a Elías en el carro de fuego. Y yo muchas veces digo, en plan de sorna, que el carro de fuego se está llenando de gente, porque tenemos a Elías, tenemos a Enoc, tenemos a Jesús, y el que lo conduce es Metatrón, que es como el dios de la Merkabah. Entonces, aquí la cuestión es así: cuando el cristianismo va a poner a Jesús en el carro de fuego, está como reemplazando a Dios del carro de fuego, y por eso puede divinizar a Jesús en una categoría divina, porque lo está poniendo en reemplazo del dios de la Merkabah. Pero fíjate qué interesante: ¿Jesús reemplaza al dios de la Merkabah o no? El dogma dice: y Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué quiere decir a la derecha del Padre? El Padre, si es el Dios de la Merkabah, es que a Jesús lo ponen subordinado al Padre, porque está sentado a la derecha, y por lo tanto puede que Jesús esté dentro de la Merkabah, pero no sea el que conduzca la Merkabah. De todas maneras, más allá que Jesús conduzca o no la Merkabah, el carro de fuego, lo que queda claro es que Jesús llegó a un carácter semidivino o divino, podríamos decir, a través de la Trinidad, dado de que lo intentan poner en el nivel de la Merkabah. Porque a todo Mesías tomado como hijo de Dios podía acceder a un carácter semidivino o divino. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿a qué tipo de Dios hacía referencia Jesús? Yo estoy casi convencido que hablaba del Dios de la Torá, que es el Dios de la Merkabah, y todavía no a la Ein Sof. Y en otro tema, en Mateo 10, versículo 5 al 7, dice: a estos 12 los envió Jesús, dándole instrucciones diciendo: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en la ciudad de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Me llama la atención que Jesús no dirige su mensaje a los gentiles, sino que... Jamás lo Claro, dirigió a los gentiles Jesús. Jesús siempre habló para el pueblo judío. Jesús era un nacionalista, un rabino nacionalista. Por supuesto con un mensaje universal, pero estaba claramente aquí prohibiendo que vayan hacia los no judíos, que vayan a los gentiles. El que va a los gentiles es Pablo, porque Pablo tiene otro programa. Aquí hay dos programas: la llegada del reino de los cielos, donde en el plan la redención tenía que operar primero en Israel, que es el programa de Jesús, y luego el programa de Pablo, que es otro programa. El programa de Pablo es que los gentiles de las sinagogas entren al judaísmo a través de una entrada rápida, que son las leyes de Noé, que ya estamos en otro tema, porque estamos hablando de Pablo. Pero entre Pablo y Jesús hay una diferencia enorme, porque Jesús solamente tiene un mensaje judío para los judíos. Es verdad que es un mensaje también de tipo universal, pero todos los textos que estás trayendo son claramente nacionalistas, claramente dentro del pueblo judío. este texto de Mateo 15 va en la misma dirección. Dice, cuando le pide ayuda a Jesús, le dice: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Sí, es bonito cuando Sí, ponen perritos ahí, ¿no? perritos. Porque Sí, parece que el diminutivo no existía en Jesús y quedaba mal poner los indiminutivos. Pero en realidad Jesús pudo haber dicho: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y poner exacto. Es perros fuerte. hubiera sido muy fuerte para los gentiles. Es decir, que por eso pusieron perritos, ¿no? Perritos queda como mucho más mimoso el término que poner Y, perros directamente, que queda un poco más ofensivo. sí, esto todavía con la traducción del 2015, revisaba la traducción de Reina Valera, por si acaso. Dando ya más preguntas de cábala directa, ¿se puede considerar que los profetas
que vivieron del 600 a.C. fueron los maestros de cábala, entre comillas, de Jesús? En cierto sentido, podríamos decir que sí. Y muy buena la pregunta, casi yo la pondría como afirmación, que me parece que tu pregunta viene de tu análisis, y muy buen Sí. análisis. Osvaldo, la verdad te felicito, porque en cierto sentido sí, los grandes profetas de Israel tenían elementos muy importantes de Kabbalah, pero sobre todo de Kabbalah práctica, de la acción directa, porque Ajá. hay que entender que el reino de los cielos que estaban buscando era un cambio en las condiciones sociales, en las condiciones éticas. Fíjate que uno de casi los dos o tres sociólogos que analizan la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, que fue una expansión muy rápida, ¿no? Entre el siglo I y III, se habla de que los paganos se hacían cristianos no tanto por la fe del cristianismo, sino por el ejemplo de conducta del cristiano. Lo que hacían los primeros cristianos, siguiendo el modelo judío, era ayudar al herido, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, y eso que habían encontrado Jesús en los profetas de Israel, la ayuda al herido, la lucha contra la corrupción política, de alguna manera la búsqueda de la justicia, es lo que los judíos del siglo I tenían y lo que vieron como modelo para poder entrar en las sinagogas. Y los gentiles quedaron fascinados por ese modelo judío del siglo I que se universalizó gracias a Pablo. Por eso podemos decir claramente de que el modelo de conducta de los judíos del siglo I y luego de los cristianos del siglo II y III dieron lugar a que el cristianismo se expandiera. No podemos comprender la expansión del cristianismo desde la mera fe en Jesús como el Claro. Mesías, sino como el ejemplo práctico del cambio de las condiciones, porque lo que se estaba buscando era la instauración del reino de Dios en la tierra, y por lo tanto con cada acción del judío dentro del mundo, y luego cuando ya el cristianismo va a tomar autonomía religiosa también del cristiano dentro del mundo, lo que se estaba tratando de hacer era buscar el reino de Dios. Pero, como dijo el padre Loisy, el fundador del modernismo francés, la gente esperaba el reino y llegó la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad se buscaba el cambio en las condiciones políticas, pero luego finalmente el cristianismo en su establishment más elevado pacta con el Imperio Romano, y a partir del siglo IV entramos en una contradicción muy grande, que una religión minoritaria que estaba avanzando para cambiar las condiciones del imperio, lo que hace es aliarse con el imperio. Entonces, Claro. primer punto, ¿Jesús fue judío? Aquí no hay ningún tipo de duda. Que Jesús fue un rabino, tampoco tenemos ningún tipo de duda. De que Jesús tuvo conocimientos de mística judía, tampoco tenemos ningún tipo de duda. ¿Qué más queremos? Lo Claro. único que tenemos que hacer es que la gente abra los ojos ante esta evidencia. Pero te vuelvo a reiterar, la cuestión emocional de cómo la gente fue educada va a ser algo muy doloroso para las almas, porque darse cuenta que durante 2000 años siguieron a un Mesías judío que quería observar la Torá, y que el cristianismo de alguna manera elaboró una religión que no observa la Torá, indudablemente lo que va a suceder es que miles de almas en el cristianismo van a reconocer que son judías. Ahora, esto no lo está diciendo Mario Sabán ni los rabinos medievales, claramente lo está diciendo el propio papado, cuando Juan Pablo II dijo que los hebreos son los hermanos mayores en la fe. Siempre en el cristianismo, en profundidad, se ha reconocido que los cristianos son parte de Israel. Y quien lee, te reitero, profundamente a San Pablo, sobre todo en el capítulo 11, cuando dice que las ramas injertadas, los gentiles injertados en el olivo, son parte ahora de la raíz, que son el pueblo de Israel, y como el fruto íntimo, esotérico, más profundo del pueblo de Israel es la Kabbalah, indudablemente el cristiano, a través de Jesús, va a retornar a su pueblo, que es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel con el tiempo irá abriendo las puertas a todas estas almas que se darán cuenta que han seguido a un gran rabino judío, a un gran profeta de Israel, y que como gran profeta de Israel y como gran rabino, sabemos que ha sido un místico e indudablemente un cabalista. Bueno, querido amigo, ha sido un gusto haberte escuchado. El tiempo se nos ha ido. Hubo mucho interés en esta entrevista y espero que podamos con otro interesante tema. Si Dios quiere. Cuídate, Osvaldo, y felicidades por el bebé. Shalom a todos. Muchas gracias, Mario. Shalom a todos, que estén muy bien.